Reciban un abrazo de mi parte, que el Señor les bendiga y esperar que el Señor en esta mañana hable por medio de mi voz, que Él tome control de la situación en estos momentos, de mis pensamientos y mis deseos, que son pecaminosos, al igual que el de todos nosotros, y nos hagan concentrarnos en lo que Él realmente quiere entregarnos como mensaje, más allá de lo que nosotros muchas veces queremos escuchar o decir. Tal como dijo, no sé si lo mencionaron, pero los niños se quedan acá, porque las tías, bueno, ya le están repartiendo su material ahí para que puedan hacer su tarea conforme a lo que la palabra de Dios nos va a entregar, ¿ya? Así que voy a tratar de ser lo más claro posible, ser un mensaje sencillo, pero como la palabra de Dios y el Evangelio lo es, pero no por ello no poderoso en su esencia, ¿verdad? Así es que los invito a que tengamos un momento de oración, queridos hermanos, para que el Señor dirija esta palabra en esta mañana. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, con temor y temblor, Señor, venimos delante de ti, porque ciertamente estamos delante de un Dios todopoderoso, soberano, que ha creado todo lo que existe, todas las maravillas que pueden ver nuestros ojos, Señor, y aún aquellas cosas que no podemos ver porque están muy lejos, y son muy grandes, y otras que están muy cerca y en nuestro interior y son muy pequeñas, que nuestros ojos no pueden ver. Cuánta maravilla has creado, Dios. Y a ti te plugo crearnos a nosotros y ponernos como administradores de este mundo, Dios. Padre amado, te pedimos que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, quien en esta mañana nos hable por medio de tus palabras. La que tú dejaste, Señor. Aquella que es eterna, que ha permanecido a través de los años, Señor. Y que seguirá permaneciendo. Porque como tú, es eterna también. Oh Dios, quédate con nosotros. Abre nuestro entendimiento, oh Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele aquello que está en tu palabra, Señor, y que tú quieres que entendamos, que sepamos y que también practiquemos, Señor. Padre, ayúdanos, porque sin tu asistencia, sin tu Santo Espíritu, Señor, nunca podremos entender tu verdad, Señor. Revélate a la vida de aquellos que aún no te conocen, Señor, soberanamente, como tú siempre lo haces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Serie de Nehemías, como ya sabemos. Voy a poner el cronómetro. Entonces, están ahí en Nehemías capítulo 5, versículos 14 al 19, ¿verdad? Bueno, y hemos visto la vida de este hombre, ¿verdad? Este líder político y también, ¿por qué no decirlo de alguna manera espiritual? Cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su vida, ¿verdad? Y cómo el Señor usa a sus siervos de diferente manera y en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? Nehemías, un líder ejemplar, un líder al cual admiramos, ¿verdad? Y hemos admirado por las cosas que ha hecho, llamado por el Señor de una forma que ya quisiéramos nosotros, quebrantamiento del corazón, oración, ayuno, ¿verdad? Un sentir por su pueblo, por el pueblo que estaba sufriendo, desde su comodidad como copero del rey, ¿verdad? Donde tenía miles de privilegios, viviendo en el palacio,
con un buen sueldo, podríamos decir ahora, ¿verdad? Con riquezas, con comodidades, él se mueve de su lugar de confort y va a servir al Señor, a un lugar en que muchas veces no fue bien recibido y fue atacado también. Encontró mucha oposición, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Nos hablaba nuestro pastor de cómo podíamos entender el contexto que vivía Nehemías, y que no era muy distinto a lo que vivimos ahora, tiempos convulsionados, ¿verdad? De mucha violencia, mucha relatividad en todo, ¿verdad? No tenemos y vivimos en un mundo que todo lo cuestiona, todo es cuestionable. Ni hablar de cuando hablamos de la Biblia nosotros, ¿verdad? Se cuestiona la verdad de la Biblia. Incluso, tristemente, muchos teólogos han llegado a la conclusión de que la Biblia no es totalmente infalible, que es falible, ¿verdad? Y nosotros entendemos que no hay, y la Biblia no falla, no es infalible, es la palabra de Dios y por tanto, ¿verdad? Nosotros la seguimos y creemos que todo lo que contiene las Escrituras es inspirado por Dios. Entonces, sabemos que la autoridad está cuestionada en este mundo, en todos sus ámbitos. Todo se cuestiona, la autoridad política, la autoridad de nuestros padres, la autoridad de los profesores, la autoridad de las policías, etcétera, etcétera. Pero esto, ¿por qué es? Porque también vemos falibilidad en ellos, ¿verdad? Ponemos confianza en algo, pero siempre se nos cae, ¿verdad? Y tendemos a perder esa confianza. Miren, Jonathan Lehman, director editorial de 9 Marcas, un ministerio bien conocido, explica en su libro La autoridad o autoridad que vivimos en un mundo donde el abuso de poder desde el entorno familiar hasta las altas esferas políticas ha dejado cicatrices profundas, generando una cultura que asocia a las figuras de mando con opresión y a la libertad con ausencia de autoridad. Este autor nos desafía a considerar que el problema no es la autoridad en sí misma, sino la naturaleza de quien la ejerce. O sea, ¿quién está ejerciendo la autoridad? Ese es el problema. Y como sabemos, cada uno de nosotros somos falibles. Dice que Lehman propone que la solución al mal uso del poder no es el caos de la autonomía total, sino la búsqueda y el ejercicio de una autoridad sabia, humilde y honesta. ¿A quién le suena? A Cristo, ¿verdad? Autoridad sabia, humilde y honesta. Nuestro mayor ejemplo. Sabemos que una correcta interpretación de las Escrituras y un correcto estudio de estas nos capacita para que cualquiera de nosotros pueda ejercer un liderazgo en la iglesia, en el hogar y en el trabajo, pues nos ofrece la palabra lo necesario para transformar estructuras de poder en espacios de florecimiento humano, recordándonos que somos más libres cuando nos sometemos al único que nos ama perfectamente. Esto es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la pregunta que nos cabe a todo esto es, ¿cómo estás ejerciendo tu liderazgo? ¿Cómo estás ejerciendo tu liderazgo? Y no estoy hablando del liderazgo dentro de la iglesia, sino que tu liderazgo como la autoridad y lo que Dios ha puesto en tu corazón, tu liderazgo como mamá, tu liderazgo como papá, tu liderazgo como hermano mayor o como hermano menor o como el liderazgo que debes tener como cristiano ante tu vecino. Todos tenemos un liderazgo que el Señor nos ha entregado desde que el mundo se fundó. Nos dio una orden, Dios, sojuzgar, procrearnos, ¿verdad? Esa es una pregunta. Luego, ¿a quién estás usando como modelo a seguir para ejercer esta autoridad? ¿Cuál es tu modelo realmente a seguir? De repente te pones a mirar a quizá algún modelo conocido, sigues a alguien profundamente porque es tu ejemplo, pero ese ejemplo no tiene como ejemplo para él a Cristo.
Pablo decía, síganme a mí porque yo soy seguidor de Cristo. Estoy parafraseando. Y luego una tercera pregunta. ¿Te has detenido a buscar la guía del Señor conforme a esto? ¿Nos hemos detenido en algún momento a cuestionarnos esto y a buscar por esto la guía del Señor para que Él nos guíe en nuestro liderazgo, sea cual sea este? Bueno, voy a entrar en materia. La parte 1, o la primera parte, bueno, olvidé decir que este sermón tiene como título Un líder según el corazón de Cristo, ¿verdad? Y nuestro primer punto se llama Practicando el temor de Dios. Practicando el temor de Dios, versículos 14 y 15. Vayan mirando sus Biblias. Nehemías relata cómo durante estos 12 años, ¿verdad? Está claro que él hace un recordatorio. Muchos teólogos dicen que este pasaje que Nehemías escribe lo insertó después de, ¿verdad?, que había escrito el libro, porque hace como un recuento de estos 12 años, estos 12 primeros años, antes de volver nuevamente al reinado del rey Artajerjes en Susa. Entonces, relata esos 12 años como esta permanencia como gobernador y dice que nunca usó o abusó de sus derechos de impuesto como gobernador, los cuales ahí relata. Más aún deja en evidencia que como los anteriores gobernadores, ¿verdad?, no habían sido como él, sino que todo lo contrario, habían abusado del pueblo tomando más de lo que debería, ¿verdad?, más de lo que ellos legalmente debían tomar como tributo o como impuesto del pueblo. Por lo tanto, él se pone en este lugar de poner sus, por así decirlo, sus credenciales. Yo no me aproveché del pueblo. Y aquellos que me precedieron, estuvieron antes que mí, en estos 12 años, o antes de estos 12 años, ¿verdad?, hicieron todo lo contrario. Solo cobraban impuestos no solo cobraban impuestos, sino que además oprimían al pueblo con impuestos mayores o aparte de los que legalmente correspondía. Era legal de que el pueblo debería entregar un tributo para alimentar y dar cubrir todas las necesidades de los gobernadores y de su casa también sus siervos, ¿verdad? Entonces, lo que pone en evidencia Nehemías básicamente es eso. Dice que no solamente cobraban el impuesto normal, sino que además tomaban de la comida de los habitantes de ellos y de sus siervos. En aquellos tiempos, como bien lo mencionó nuestro pastor, la semana pasada, veíamos cómo en estos tiempos había bastante hambruna, ¿verdad? Cómo el pueblo estaba agobiado por las deudas. Y una de las razones por las cuales se había producido esta hambruna y este empobrecimiento y endeudamiento del pueblo era justamente porque eran sometidos a estos impuestos abusivos, ¿verdad? Entonces, por tanto, Nehemías se propone no solamente el no ser abusivo con los cobros que legalmente le correspondían, sino despojarse de todos ellos, de todos los privilegios que él tenía como gobernador, que eran bastantes, y que en su condición económica, siendo un hombre rico, ¿verdad?, estando como casi el segundo o el brazo derecho del rey y un hombre de confianza como gobernador en Judá, ¿verdad?, le permitía vivir bien, vivir a su ancha. Ya lo dijimos, Nehemías dejó un lugar de privilegio el que tenía por ir a servir a Israel y a levantar los muros. Y no solamente para él, sino también para sus siervos, todos sus criados, los que mantenían su casa. Entonces no nos cabe ninguna duda que era un hombre rico y que por ningún motivo quiso enriquecerse más allá de lo que tenía, sino que todo lo contrario, él se despojó de todo lo que el Señor le había dado, entendiendo que todo venía del Señor. Y lo hizo voluntariamente para ayudar a este pueblo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Terminando el versículo
15, que lo hizo. Ahí dice, pero yo lo hice así a causa del temor de Dios. Todo lo hizo por el temor de Dios. En este mundo en donde abundan los líderes de todo tipo, hermanos amados, políticos, religiosos, ya lo decíamos, deportivos, artísticos, creadores de contenido que están muy de moda, ¿verdad? Y que vemos pasar cada vez que miramos este aparato del cual estamos pendientes muchas horas del día, pero principalmente políticos, que son los que se asemejan a este líder Nehemías, ¿verdad? Y también, podemos decir, religiosos, porque no es necesario, ¿verdad?, ser un líder religioso para mostrar el carácter de Dios. Ya lo decíamos, podemos ejercer de liderazgo en nuestra vida común, en cualquier lugar. Entonces, cualquier cristiano, en su lugar donde Dios lo ha puesto, puede mostrar el carácter de Cristo, puede y debe mostrar el carácter de Cristo. Así es, ¿verdad? Nadie puede discutir eso. Todo líder entonces debe ser un ejemplo para sus seguidores. Independiente de lo que representa, haga una representación buena o mala en su liderazgo, ¿verdad? Tenemos líderes negativos, tanto líderes positivos en el mundo, ¿verdad? Puede ser alguien que representa el bien o el mal, como decía, o puede ser un líder decente o indecente. Pero en este caso, en una autoridad de gobierno que muchas veces, y con cierta razón, como decíamos ahora, son acusados y vapuleados, ¿verdad? La mayoría de los líderes políticos, sea quien sea, el pueblo los levanta, pero luego en poco tiempo los baja y los vapulea. Porque muchos de ellos, lejos de ayudar a las personas, ¿verdad?, causan un problema y solamente tienden a preocuparse de enriquecerse cada vez más a ellos mismos. Y el problema en cuanto al enriquecimiento que podemos ver es que no tiene nada de malo, ¿verdad?, querer enriquecerse lícitamente o adquirir riqueza, ¿verdad? La mayoría de nosotros optamos a veces a un mejor trabajo para tener más ganancias, ¿verdad? Para poder alcanzar cosas que necesitamos en nuestra vida, para poder mantener a nuestros hijos, Señor, para poder tener una vida quizás más cómoda en muchos aspectos. Entonces, pero lo malo está en que esta adquisición de riquezas o esto tome control de nuestra vida y se siente como nuestro fin, ¿verdad?, en la vida. Porque nosotros como creyentes estamos llamados a la generosidad por sobre la avaricia. Y esto es lo que nos está mostrando Nehemías, ¿verdad? Que él, siendo un hombre rico y habiendo alcanzado muchas riquezas, se dispuso a despojarse de todo. Un líder que, teniendo la autoridad y teniendo todo el poderío que tenía, tendió y quiso despojarse de sus riquezas porque entendía, como ya dijimos, que todo se lo había dado el Señor. Esto es justamente lo que estaba haciendo Nehemías. Estaba despojándose de lo mucho que Dios le había dado. Porque lo que él consigue, y es lo que nos relata el versículo 11, no fue producto de un buen corazón de los habitantes, ni tampoco del enojo que mostró Nehemías. ¿A qué me refiero con esto? Y les leo en el versículo 11 del mismo capítulo 5. Les ruego que hoy mismo le devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, también la 100ª parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que estaban exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no le exigiremos nada. Haremos tal como has dicho,
Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Hermanos amados, lo que consiguió Nehemías por parte del pueblo o de los que habían cometido usura a los habitantes no es menor, pero no tiene que ver con la generosidad o con que el pueblo haya recapacitado de alguna manera en ello, sino que lo que el pueblo vio es el ejemplo de Nehemías. Lo que el pueblo vio es la consecuencia de Nehemías. Nehemías había sido consecuente. Cuando él llegó, dijo que Dios lo había enviado a ayudarlos. Por lo tanto, lo que veían en la vida de él era consecuente. Por lo tanto, ellos vieron el ejemplo de Nehemías y dijeron, sí, vamos a hacer como él lo dijo, porque él es un líder que tiene autoridad, porque lo que dice, lo hace. Él se despojó de todo. Pero más allá de eso, hermanos amados, de su autoridad y de lo consecuente que fue Nehemías, por sobre todas las cosas, lo que más motivó al pueblo es la obediencia y lo que el mismo Nehemías había sido motivado por esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que una cosa fue el ejemplo y la consecuencia de Nehemías en sus actos, con lo que Dios había puesto en su corazón, pero por sobre todas las cosas, con el temor a Dios que mostraba Nehemías. Y eso se refleja en la obediencia. ¿Ya? Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Sin duda, el temor de Dios es lo que mueve a la verdad, a la verdadera obediencia, ¿verdad? Decimos que la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La Biblia nos dice eso, ¿verdad? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y es el punto de partida y la base de la verdadera sabiduría. Es el temor de Dios. Por lo tanto, vemos en Nehemías una sabiduría que venía del temor del Señor. Y eso es lo que el pueblo también está viendo. Y eso es lo que el pueblo también recibió para poder actuar conforme a lo que Nehemías le había dicho. O le había pedido que hicieran. Devolver todo cuanto habían obtenido por usura. Y ellos lo devolvieron. Y vean el versículo 13, dice, también sacudí los pliegues de mi manto y le dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado de toda asamblea, dijo, y toda la asamblea dijo amén y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Todos ellos cumplieron lo que habían prometido. ¿Por qué? Porque había también temor en ellos por causa del mismo temor que Nehemías había mostrado al pueblo. Y así nos dice lo que Santiago también nos decía en el capítulo 3, versículo 17. Decíamos que el punto de partida y la base de la verdadera sabiduría es el temor del Señor. Y esto no significa un terror al Señor, sino un profundo respeto y reverencia y deseo de servirle y honrarle en todo momento. No tiene que ver con el intelecto ni con el conocimiento, sino que con hacer la voluntad de Dios. El segundo punto de este versículo, de este sermón, lleva por título Creyentes comprometidos y enfocados en la misión, versículo 16. Nehemías dice en este breve versículo 16, dice, también yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos ningún terreno y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Nehemías dice que él y los suyos estuvieron enfocados 100% en lo que él se había propuesto, por lo que Dios había puesto en su corazón y para lo que ellos habían sido enviados. Él se enfocó 100% en esto. Nada más importaba para él, ni era
relevante. Parece simple lo que se dice, pero es revelador. Dice, nos dedicamos a trabajar en la obra y no a enriquecernos producto de ella. Ahora, ¿por qué digo revelador? No solo porque notamos un enfoque en la dedicación de Nehemías a la obra del Señor o a lo que el Señor le había encomendado, no solo a él, solamente él, sino sus siervos junto con él, sino porque también esto demuestra que cuando nos enfocamos en la obra del Señor, amados hermanos, y en lo realmente importante, no nos queda tiempo para distraernos en cosas banales en la vida. Cuando nos enfocamos en la obra del Señor, en hacer su voluntad, ¿verdad? Y todo lo hacemos en ese enfoque, nuestra vida diaria, todas las cosas que hacemos en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vida familiar, nuestra vida de esparcimiento, y todo lo que hacemos, lo enfocamos en la gloria de Dios, no queda tiempo para cosas banales, porque el Señor nos enfoca en lo que realmente es importante. Y cosas banales y por consiguiente cosas que nos pueden llevar a la avaricia y al pecado también. Esto en todas las cosas de nuestra vida, pero principalmente cuando se trata de quienes hemos sido llamados para la gloria de Dios. Amados hermanos, tal como lo dice el Catecismo Mayor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este es el fin principal del hombre. Nuestro fin es glorificar a Dios y gozar de la vida que Él nos ha dado, de la gracia que ha puesto en nosotros por medio de Cristo y de la gracia común que puede disfrutar cualquier ser humano en este mundo que Él creó para que viviéramos. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Debemos enfocarnos ciertamente en la gloria de Dios. Cuando nos enfocamos en la gloria de Dios, todas las cosas en nuestra vida toman sentido y cobran un sentido distinto. Y también perseguimos un objetivo que es mayor y no el objetivo que muchas veces nuestro corazón nos lleva a enfocarnos, como decía, en cosas vanas. Salmo 127, versículo 1 y 2 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Salmo de Salomón. ¿Quién más sabio que Salomón para entregar estas palabras? Recordamos el libro de Eclesiastés, ¿verdad?, donde habla de las vanidades de la vida. Si el Señor no edifica tu casa, si el Señor no está dirigiendo tu vida, no solamente hablamos de la edificación física de la casa material, sino que de la edificación espiritual, de la edificación en todo sentido, de nuestro hogar, y si es de nuestro hogar, también de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Si edificamos bien nuestra casa, también edificaremos y propenderemos a una edificación también para la gloria de Dios ante nuestros vecinos, ante quienes nos rodean. Pero si el Señor no la edifica, si Él no te llamó a ese objetivo, a eso, en vano estás trabajando. En vano te estás levantando temprano en la mañana para ir a trabajar. En vano te acuestas tarde después de un día agotador de labor. Porque al otro día te levantas y dices, ¿qué es esto? ¿Qué gané? ¿Glorifiqué a Dios con lo que hice hoy? El dinero, sabemos, y todas las cosas que tenemos, materiales, se van de un momento a otro. Muchas veces podemos tener mucho, pero no nos damos cuenta y se van. Y no solamente el dinero, sino que las cosas que amamos también y las personas que amamos. Cuando nuestro enfoque está en la gloria de Dios, todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos tiene un sentido diferente. No porque sea muy simple o muy modesto,
a los ojos del mundo, ¿verdad? Cosas que a lo mejor para nosotros pueden ser simples, o para el mundo puede ser simple, son grandiosas para nosotros. Un pequeño gesto lleno del amor de Dios, una palabra de aliento, tiene sentido porque es eterna si viene del corazón de Dios. Incluso cosas que a nuestros propios ojos pueden ser muy simples, a los ojos de Dios pueden ser grandiosas si están guiadas por Él. Tiene sentido porque se harán estas cosas en tu vida y en mi vida, se harán con dedicación. Cobran sentido porque se harán con honradez, como lo hacía Nehemías. Cobran sentido porque se harán con amor. Y tienen sentido porque se harán desinteresadamente, solamente por la gloria de Dios. Finalmente tienen sentido porque serán para la gloria de Dios. Eso es lo que perseguimos. Ahora, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿En verdad estoy trabajando para la gloria de Dios? ¿O estoy trabajando solamente para mí y para lo que necesito? ¿Qué estoy haciendo hoy día en mi vida? Ahora, en este momento, cuestiónatelo, pregúntatelo. ¿Tiene de verdad sentido esto que estoy haciendo? Si tu respuesta es no o no sé, te invito a replantearte tu vida, a volver a comenzar buscando de Cristo y de su gloria. La tercera parte de este sermón tiene por título Dando la gracia de gracia lo que de gracia hemos recibido. Debemos dar de gracia lo que de gracia también hemos recibido por parte del Señor. Nehemías, versículo 17 al 19, expone todo lo que ha compartido. Ustedes pueden ver esos versículos y leerlos. Resulta un poco, no sé, como que llama la atención lo que él dice ahí. Les invito a leerlo. Dice que expone todo lo que ha compartido con todos los que han colaborado con la obra y cómo los recibe a su mesa, ¿verdad? Con abundancia, toda clase de abundancia. Una forma de mostrar el nivel de la riqueza en aquellos tiempos era la abundancia de la mesa, de la buena comida. Pero Nehemías, lejos de esto o de tratar de mostrar algo, lo hacía sin cobrar nada, ¿verdad? Él se alejó, como ya dijimos, de los impuestos. No quería obtener ni siquiera ganancia para darle a aquellos que recibía y que estaban cooperando con la obra. ¿Para qué? Para no causar justamente agravio sobre el pueblo, porque decía que los siervos eran gravosos. También había, ¿verdad?, esta tirantez entre los siervos, ¿verdad?, que eran del reino y el pueblo del Señor, ¿verdad? Ellos también querían exigir esto. Pero Nehemías, ¿qué es lo que hacía? Les daba abundantemente, para que estos no reclamaran, para que estos no fueran al pueblo y decir, yo quiero exigir lo que el reinado, ¿verdad?, me ha otorgado por ley, ¿verdad?, lo que me pertenece, que es el impuesto del pueblo. Nehemías aplacaba esto, ¿verdad?, ofreciendo más y más. El corazón de Nehemías es muy bondadoso. Sin duda que este líder hace lo que un corazón lleno de misericordia y de amor por sus hermanos solo podía hacer. Un corazón que estaba conforme al corazón de Dios, al corazón de Cristo. Nehemías también entendía que todo lo que tenía provenía de la mano del Señor y había sido Dios quien le había tocado el corazón al rey justamente para enviarlo y para darle todo lo necesario para que él fuera a llevar a cabo esta obra de levantar el muro y las puertas de Jerusalén. Más aún le había dado el carácter de gobernador para que él tuviera autoridad sobre el pueblo de hacer todo lo que era necesario. Pero todo lo que había recibido de parte de Dios no había sido para que él disfrutara de forma avara y para que en el ocio de su vida se sentara a ver cómo pasaba la vida, ¿verdad? A veces solemos caer en esto, ¿verdad? Nos llega mucho y nos sentamos y dejamos que la vida pase y disfrutamos de muchas cosas. Es cierto, el Señor quiere que disfrutemos de las cosas que nos ha dado, pero también quiere que nos pongamos manos a la obra. Nehemías, como veíamos en los versículos anteriores,
Él trabajó codo a codo con sus siervos. Yo trabajé, decía, junto con ellos. Debemos también seguir ese ejemplo, disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, pero también ponernos manos a la obra para trabajar por la obra del Señor. Lejos entonces, como decía, de tener esta mirada a varas y ver cómo la vida pasada, él se dedicaba a la obra del Señor. Todo tiene un propósito bien claro y él tenía claro ese propósito, muy claro. Nehemías está reconociendo que nada de lo que tiene es suyo y que lo que está entregando es lo que Dios le había dado, nuevamente despojándose no de lo suyo, sino de lo que el Señor le había entregado. Finalmente, Nehemías en el versículo 19 clama a Dios. Este es el primer clamor de 4 en que él pide que se acuerde Dios de él, porque él ha hecho conforme a su voluntad. Nehemías ciertamente no está reclamando algún mérito ante Dios para que lo bendiga, sino que está poniendo su fe en el Señor, en un Dios todopoderoso, un Dios que promete y que cumple sus promesas, con bendición en su vida. Pero la promesa que Dios pone de manifiesto ante Nehemías y ante nosotros, amados hermanos, no es la de nuestra obediencia en sí, ni de nuestro ejemplo, ni del ejemplo de Nehemías incluso, sino el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Acordémonos entonces de ese ejemplo que es Jesús y que está lejos de cualquier ejemplo que podamos ver en este mundo. Jesús no pidió por él, como lo hizo Nehemías, acuérdate de mí, ni como muchos de nosotros pedimos, Señor, acuérdate de mí. Jesús pidió por cada uno de nosotros. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo, Padre, los que me diste, quiero que ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Jesús le pidió al Padre que cada uno de nosotros, sus escogidos, aquellos que hemos creído, que hemos venido delante de Él en arrepentimiento y fe, y que le seguimos por gracia de Él, estemos con Él y conozcamos su gloria, que podamos ver su gloria en la transformación de nuestras vidas y en el ímpetu que, tal como lo puso en Nehemías, nos pone en nosotros para que prediquemos la palabra, para que vayamos sin miedo, para que nos despojemos de todo lo que Él nos ha dado. No que no nos importe, sino que nuestro principal foco, nuestra principal motivación sea extender el reino, glorificarle a Él, más que todas las cosas que tenemos, porque Él nos va a proveer de todas las cosas, así como lo hizo con Nehemías, le proveyó de todo, no le faltó nada, tanto es así que aún Él se despojaba de todo y daba abundantemente para los que necesitaban. Amados hermanos, el Señor Jesús ora al Padre en Juan capítulo 17, 25-26 dice, oh Padre justo, oh Padre justo, perdón, voy a buscar la Biblia. Dice así, Juan 17, 25-26, ahí está. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos te han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El Señor Jesús ora al Padre para que Él que conoce al Padre también nos dé a conocer al Padre por medio de Él. Y esta es la bendición que tenemos. Dice, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo le he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer
para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El Señor Jesucristo se ha dado a conocer a nuestra vida, se ha revelado a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que tengamos su amor. Dice, yo le he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos. El amor con que el Padre amó al Hijo y el Hijo nos amó a nosotros está en nosotros. El amor que dio su vida, que derramó su sangre por nosotros, está en Él y está en nosotros. Para que nosotros con ese amor amemos a aquellos que están perdidos, a aquellos que necesitan de la ayuda, a aquellos que están sufriendo, por ejemplo en Venezuela, ¿verdad? De los que tanto hemos orado, por medio de la oración, pero también por medio de la ayuda, ¿verdad? Física, real, ¿verdad? Por medio de la palabra de aliento. En conclusión, ¿por qué este siervo asumió esta actitud que nos revela en este pasaje? Porque primero estaba motivado por el temor de Dios. Se había comprometido a obedecer al Señor y a hacer su voluntad. Segundo motivo era su sensibilidad por el pueblo, su amor, un corazón sensible por el sufrimiento del otro. Y por último estaba motivado por el deseo de recibir la gracia del Señor, la gracia pura de Dios que Él había prometido. La promesa de Dios en el Antiguo Testamento era la de un Salvador, del siervo, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa promesa se cumple en Cristo, para ti y para mí. No solamente para nosotros, sino para los hombres y mujeres que fueron antes de Cristo y del Antiguo Testamento, para Nehemías, para Moisés, para Abraham, para Jacob, para todos los profetas y cada uno de los hermanos que puso su fe en la promesa de aquel que vendría a restaurarnos de la esclavitud del pecado. Amados hermanos, quiero terminar solamente con este versículo en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice, haya pues, y lo voy a leer de acá. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, tenemos el ejemplo de Jesús, que bajó de su reino lleno de gloria y se humilló para hacerse semejante a cada uno de nosotros. Nació humildemente en un pesebre, fue aplaudido, fue victoriado, pero también fue traicionado, fue escupido, fue vejado, fue burlado, fue herido, fue crucificado. ¿Y por qué? Por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Nosotros deberíamos haber estado en la cruz en aquel momento, pero Él ocupó nuestro lugar. Cantábamos al principio, hazme un siervo para tu gloria. ¿Cuántos podrían decir amén a eso? Lo cantamos, pero lo vivimos, lo meditamos, lo añoramos, lo suplicamos, lo pedimos al Señor diariamente. ¿Quiero ser un siervo para tu gloria? Él quiere que seamos siervos para su gloria. Y Él está disponible. El poder está en Él, no en nosotros. En nosotros está el pedir y recibir su misericordia, porque nada somos, nada traemos a este mundo, pero Él nos dio todo, nos dio la vida eterna por medio de su sangre derramada en la cruz.
El Señor les bendiga, amados hermanos. Oramos. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, a pesar de que muchas veces, Señor, no estamos conscientes de tu gracia, de tu majestad, oh Dios, de cuán grande eres, Señor, de tu poder, de con un soplo de tu palabra tú puedes destruir nuestra vida, Señor. Como dice el profeta, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque grandes son tus misericordias. Porque tu misericordia es para siempre, como lo repite muchas veces el Salmo. Porque para siempre es tu misericordia. Pero un día se manifestará tu ira, Señor. Como ya se manifestó, Señor, sobre nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestros pecados, Señor. Él recibió toda tu ira, justa y santa, porque era necesario. Gracias, Señor, por ese sustituto maravilloso, por el cual podemos estar delante del trono de tu gracia, Señor. Tener libre acceso al trono de gracia del Padre por medio de Jesucristo. Y podemos decir, Abba, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Papá. A ti sea toda honra y gloria, oh Dios, Señor. Tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Y la guía de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros en tu iglesia, en este día, en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Amén.